Temos ahora a primeira charla, que é a conferencia inaugural que vai impartir Eduardo Valguerías, director do IEO, e mentras preparan as diapositivas vou a facer unha pequena presentación do seu currículum. É doutor en Bioloxía Mariña pola Universidade da Laguna. Principalmente a súa dedicación á investigación e a avaliación dos recursos vivos mariños, a bioloxía pesqueira e a ecoloxía mariña. Dende 1982 traballa no Instituto Español de Oceanografía, no IEO, onde xa colaborar a partir do ano 76 e a partir do 89 funcionario de carreira. Dende xuño do 2010 e actualmente ocupa o cargo de director do IEO, do que fora tamén entre 2008 a 2010 o seu subdirector xeral de investigación no propio IEO. Participou en numerosos proxectos de investigación, tanto nacionais como internacionais, o que lle levou a traballar en moitos casos en África, Sudamérica e a Antártida, e sobre todo destacaría sobre todo polas relacións que temos justamente Eduardo e eu, os recursos pesqueiros da costa occidental africana. O sea que os dous estamos nunha asociación que se chama Frimar, que pertenece ou trata de axudar estes países africanos desta costa occidental. Tamén participou en 25 campañas de investigación oceanográficas en todos os océanos do mundo, excepto no Ártico. Foi representante científico das administracións españolas e europeas en múltiples grupos de traballo e comités científicos relacionados coa conservación e xestión dos recursos vivos mariños, e ten moitas publicacións tanto nas revistas científicas de tipo nacional e internacional e innumerables informes técnicos. Eduardo, moitísimas gracias por aceptar venir a darnos esta charla. Sabemos que eres una persona muy ocupada y que por lo tanto te lo agradecemos inmensamente poder estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? No. Ahora sí, ¿no? Me escucháis atrás, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme a dar esta charla y especialmente a mi buen amigo Manolo, que como bien dice, nos conocimos ya hace unos cuantos años en algunos proyectos que compartíamos con Nieves, que también está aquí, de la Universidad de Las Palmas, y decidimos crear una red que llamamos Red de Investigación Marina Africana, Red Afrimar, que, bueno, mejor que peor o peor que mejor, subsiste y seguimos teniendo algunos proyectos y algunas colaboraciones conjuntas, si bien es cierto que yo no le dedico mucho. La charla que me pidieron que diera pues es esta, el Instituto Español de Oceanografía, más de un siglo de investigación marina, y además me han pedido que la dé en media hora, lo cual es complicado contar la historia de 100 años en media hora. Yo me he empeñado muy mucho en reducir diapositivas, pero creo que aún ya sí tengo demasiadas. Así que les pido un poco de paciencia, intentaré pasar rápido por algunas de ellas y detenerme en otras que me parecen más importantes. El índice que me he propuesto es pues hablar un poco de la creación del instituto, la historia, porque siempre conviene contextualizar el porqué de las instituciones y el por qué nos dedicamos a determinadas cosas, el mandato que tenemos, que es un mandato que no se ha modificado a lo largo del tiempo, los recursos de que disponemos para cumplir este mandato y cuál es la situación de nuestra investigación un siglo después, que es lo que se supone que es pues la consecuencia de todo un desarrollo de investigación. Algunos indicadores, ver cómo estamos situados en el mundo, internacionalmente y también nacionalmente, y luego pues contarles algunas dificultades y retos que enfrentaremos y que enfrentamos para el futuro y que continuarán con la mesa redonda que siga esta charla. Bueno, pues el instituto se creó el 17 de abril de 1914, publicando en la Gaceta de Madrid, lo que es ahora el BOE, el decreto de creación.
y es consecuencia de una negociación larga y dura entre distintas personalidades del mundo científico de la época. Por un lado estaba el profesor Bolívar, que era catedrático de zoología en la Universidad de Madrid, que pretendía crear una red de estaciones biológicas alrededor de todo el litoral español, incluso en las posesiones africanas del momento. Y por otro lado estaba el profesor Odón de Buen, también catedrático en la Universidad de Madrid en aquella época, que su pretensión era que esta red de estaciones marinas tuviesen un propósito determinado, que no fueran exclusivamente redes de estaciones marinas donde se hiciera una investigación más o menos litoral. En aquellos momentos ya había ocurrido las primeras crisis pesqueras y los pescadores habían ido aproximando a los investigadores para que les resolvieran o al menos les explicaran cuáles eran los problemas que estaban enfrentando y cómo se podían resolver. De tal manera que este profesor Odón de Buen consiguió convencer al rey Alfonso XIII por mediación del príncipe Alberto I, que era su mentor, para que se creara el Instituto Español de Oceanografía. Y esto es lo que dice parte de su decreto fundacional. A ver dónde está el puntero. Que dice que se crea el Instituto Español de Oceanografía, que tendrá por objeto el estudio de condiciones físicas, químicas y biológicas de los mares que bañan nuestro territorio, con sus aplicaciones a los problemas de la pesca. Aquí ya tenemos, por una parte, dos conceptos que son, yo creo que bastante novedosos, que era un estudio multidisciplinar. Él no renunció a estudiar las condiciones que podían influir en los problemas de la pesca para resolver precisamente esos problemas. Y otro concepto que anticipaba el profesor de Buen es que el fin primordial es la explotación racional de los mares con sus aplicaciones a la industria pesquera. Aquí implícitamente estaba introduciendo ese concepto de la sostenibilidad que ahora se maneja tan frecuentemente. Esto es simplemente para mostrarles que el Instituto a lo largo de su historia pues no ha pertenecido, como muchos piensan, exclusivamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hemos pasado nada más y nada menos que por 18 ministerios a lo largo de nuestra historia. Yo siempre digo que lo único que nos falta es el Ministerio de Corte y Confección o algo así, porque los demás los hemos pasado todos. Sí es cierto que del año 80 al 2000, 20 años, tuvimos una pertenencia muy directa a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Todo tiene su explicación. Fue una época de grandes cambios en la pesca. Por un lado, la extensión de las zonas económicas exclusivas y la pérdida de caladeros importantes. Por otro lado, la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, en aquella época, que obligaba a una adaptación de normativas a pesqueras, porque a la política pesquera común. Estos son unos cuantos hitos que a mí creo que fueron los que supusieron un cambio cualitativo y o cuantitativo para el Instituto. El primero de ellos es que hubo una adhesión casi inmediata desde su creación al ICES, que es un organismo internacional, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, con sede en Copenhague, que fue creado ya en el año 1902. Y además, el Instituto fue uno de los promotores de la creación del CIEMS, que es el Consejo Internacional para la Exploración Científica del Mar Mediterráneo, y fue uno de los promotores para su creación a imagen y semejanza del ICES. Los dos subsisten hoy en día y a los dos sigue perteneciendo el Instituto. Luego, una visión que tuvo el profesor de Buen es que si quería hacer investigación marina tendría que tener acceso al mar, y para tener acceso al mar en aquella época los únicos que disponían de embarcaciones eran la Marina de Guerra. Él se asoció desde el principio con la Armada Española y consiguió hacer las primeras campañas que fueron puramente descriptivas a bordo de buques de la Armada, y además se consiguió una pequeña embarcación, que es este laúd de aquí, el Averroes, en el cual se hacían campañas de litoral. Estas primeras campañas eran puramente descriptivas y fueron cubriendo progresivamente aquellas áreas que se consideraban que eran más importantes o más interesantes desde el punto de vista oceanográfico. Como veréis ahí, pues todo lo que es la zona del Mediterráneo, particularmente el Estrecho de Gibraltar, Galicia y la cornisa cantábrica.
En los años 20 se amplió la red de laboratorios. El primero que se creó en la segunda tanda fue el de Vigo. Eso fue además por demanda social, una demanda social muy fuerte y un interés particular del profesor de Buen. Tanto es así que nombró director a uno de sus hijos. Y el de Las Palmas porque en Canarias se estableció este instituto para estudiar no la oceanografía de las Islas Canarias, que también, pero fundamentalmente las de la costa sahariana. Sabéis que ahí se produce uno de los sistemas de upwelling más importantes del mundo y donde hay las pesquerías, una de las pesquerías más grandes, más importantes del mundo. El profesor de Buen era consciente de esto. También es verdad que el trabajo se lo hizo el profesor Luis Lozano y Rey, cuñado suyo, por cierto, y decidieron crear este centro en Las Palmas, que luego se trasladó después de la guerra a Tenerife, donde sigue hoy en día. Hubo una inscripción de un buque exclusivamente para el trabajo del instituto, el Shawen. Eso permitió pues, el hacer ya campañas de tipo más regular. Y posteriormente, un informe sobre la pesca en España dio lugar a las primeras experiencias en acuicultura. Fue cuando el instituto empezó a interesarse por la acuicultura y a partir de allí pues creó una línea de investigación que también perdura en la actualidad. El buque Cornellà Saavedra vino muy bien pues para ampliar las zonas de estudio, ya coincidía con ese hecho que les comentaba anteriormente de la extensión de zonas económicas exclusivas y obligaba a la búsqueda de nuevos caladeros donde colocar a la flota española. El Cornide hizo sus primeras campañas en África, luego subió por encima de Gibraltar y no volvió a bajar a África nunca más. Ya el resto de las campañas las hicimos en barcos de pesca hasta que apareció la nueva generación de buques oceanográficos allá por el año 2002. Otro impulso importante lo dieron los planes norteamericanos. Eso permitió mandar investigadores del instituto a formarse en el extranjero, particularmente a Estados Unidos y a Reino Unido, y volver con nuevos conocimientos y crearse nuevas líneas de investigación, sobre todo en contaminación y en geología marina, y dio lugar a una red de monitoreo que también persiste hoy en día sobre el control de las variables ambientales de los mares españoles. La anexión a la Comunidad Europea, que obligó a adaptarse a la política pesquera común y supuso un trabajo enorme para el instituto, y fue una época en la que más creció en personal, prácticamente todo él dedicado al área de pesquerías. Y finalmente una ley de reciente creación, que es la Ley de Protección del Medio Marino, que es una transposición de la Directiva Marco de Estrategias Marinas y que obliga también al Instituto pues, a hacer un seguimiento de las 5 demarcaciones marinas en las que se ha dividido el mar territorial español para conseguir el buen estado ambiental de los mares europeos allá por el año 2020, que no creo que lleguemos, pero en fin, lo intentaremos. Estos son nuestros mandatos: generación de conocimiento científico, asesoramiento al Gobierno de España en la aplicación de sus políticas sectoriales marinas y marítimas, que como les decía antes, la política pesquera común, la Directiva Marco de Estrategias Marinas, y además somos medio propio de la Administración. Esto es una figura que nos ha sido pues, otorgada en los últimos años y que supone que el Instituto, la Administración, le puede hacer cualquier encargo y el Instituto tiene que responder a ese encargo. Bien, es cierto que así como para la política pesquera común no nos pagan, pagamos de nuestros propios presupuestos, para todos los encargos que nos hagan como medio propio, pues sí nos tienen que transferir el presupuesto correspondiente. La transferencia de conocimiento a los sectores productivos también es una de nuestras obligaciones y, como veréis, pues en el caso de la acuicultura es, yo creo, en el campo en el que más hemos hecho este tipo de transferencia. La representación de España en organizaciones científicas internacionales, la promoción, la cooperación e investigación marina y la formación y divulgación.
¿Con qué contamos? Bueno, tenemos 3 áreas de investigación establecidas desde los años 90, yo creo, que son el área de pesquerías, el área de acuicultura y el área de medio marino, donde englobamos pues desde la oceanografía física, la química, la geología. En fin, es un área demasiado extensa. Sin embargo, no hemos podido cambiarlas por razones administrativas, que no vienen al caso. Tenemos una plantilla actual de aproximadamente 600 personas, con un asset ratio del 52% mujeres y un 48% de hombres, es decir, que en cuestión de géneros estamos bastante equilibrados. Es verdad que en puestos de responsabilidad, aunque intentamos equilibrarlo todavía, no hemos llegado a ese 50%, pero nos vamos aproximando. Disponemos de esta plantilla, 220 son investigadores, el resto son investigadores en sentido amplio. 9 centros oceanográficos que están distribuidos en Santander, Gijón, Coruña, Vigo, en Cádiz, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife. En algunos de ellos tenemos plantas de cultivo, como en Santander, en Vigo, en Murcia y en Tenerife. En el caso de Murcia 2, en Santander también 2. Contamos con 5 buques oceanográficos propios y hacemos uso de otros buques oceanográficos mediante convenios, como son los buques de la Secretaría General de Pesca, que están a nuestra disposición al 100% para su trabajo, y otros del Ministerio, como el Sarmiento o el Hespérides. Disponemos de algún equipamiento científico pesado, como el ROP, y estamos en fase de mejorar nuestro equipamiento con la adquisición de AVs y gliders, y unos sistemas de observación permanente que también son, creo que, importantes. Algunos de nuestros centros, el más moderno el de Canarias, el de Vigo el más grande, las plantas de cultivos de Murcia, Vigo, Canarias y Santander, y los barcos que les comentaba anteriormente. Este es un proyecto de reemplazo del viejo Cornide en el que estamos trabajando, y probablemente este año podamos presentar la documentación para su fabricación, su construcción. Esta es una gráfica que me interesa que conozcan para que vean cuál ha sido la evolución de nuestro personal desde el año 2011, en que empezó esa crisis económica, o por lo menos se reconoció como tal, en el que hemos tenido una pérdida neta pues importante en nuestra plantilla, y fundamentalmente en lo que es personal funcionario. Ha sido compensado en los últimos años pues con mayores contrataciones de laborales con cargo a proyectos de investigación, y que ha dado lugar también a hemos tenido unas ofertas de empleo público mejores a partir del año 2016, y ahora empezamos pues a estabilizarnos alrededor de 400 personas. Se están incorporando ahora los que aprobaron las oposiciones en 2016. Cuando vayan entrando 2017 y 2018, pues iremos incrementando esta plantilla. Es decir, esperemos que este sea el punto de inflexión del 2017. Nuestra plantilla está mayoritariamente compuesta de funcionarios, personal laboral temporal, es decir, personal con cargo a proyectos, y muy pocos laborales fijos. La mayor parte ayudantes de investigación, investigadores bastante equilibrados, y en gestión escasos. Estas son las políticas tanto internacionales como europeas, nacionales y autonómicas, a las que estamos debidos, y fundamentalmente las que tenemos marcadas en agua, las que hemos hablado anteriormente. Y esto es nuestro sistema de observación, que quería detenerme un poco más porque me parece importante. El Instituto fue consciente, por malas experiencias, que para poder responder a los requerimientos que se le hacían, pues necesitaba observar, y estableció desde muy
Pronto, redes de información y muestreo a lo largo en todos los puertos del litoral español, los más importantes, con lo cual disponemos de series históricas de datos pesqueros desde 1916, creo que es el primer boletín de pescas que se publicó. Y además, en paralelo, se iban haciendo esas campañas de evaluación que últimamente, después de la adhesión a la Comunidad Económica Europea, entonces, la Unión Europea ahora, pues son rutinarias, se repiten todos los años, en las mismas fechas, en los mismos caladeros, para hacer evaluaciones por métodos directos. Todo esto constituye una base de datos pesquera muy importante y que además a partir de los años 80 deja de ser estrictamente pesquera porque empezamos a analizar e identificar todas y cada una de las especies que capturamos en nuestras campañas. Es decir, ahí hay un repositorio de información de biodiversidad importantísima y que además vamos ganando en resolución porque de caladero a actualidad que tenemos datos de latitud, longitud, capturas, número de ejemplares por especie, peso, tallas, para variables biológicas de cada uno de ellos, con un punto de latitud, longitud, profundidad, pues es importantísimo y asociado además a otras variables biológicas. Lo digo porque esto es un capital que debería ser explotado más y mejor. Una red de mareógrafos que se estableció en el año 1940, lo veis aquí, en todos los puertos donde tenemos mareógrafos y registros en continuo desde entonces, están en la red de mareógrafos del Estado que gestiona el Instituto Geográfico Nacional. Una observación científica en pesqueros, nos damos cuenta que lo que vemos en la mar con nuestros barcos no necesariamente tiene que ver con lo que ocurre en los barcos de pesca, con lo cual tenemos establecida desde los años 80 una red de observación científica en barcos de pesca que cada vez se amplía más porque cada vez las organizaciones regionales de pesca obligan a que hayan observadores científicos para controlar no desde el punto de vista de inspección ni punitivo, pero observar en los buques de pesca. Una red de observación de fitoplancton tóxico que teníamos desde Galicia o actualmente ha sido transferida al Intecmar hace unos años, pero seguimos colaborando con ellos. La cartografía geológica que empezó con un cartografiado de la zona económica exclusiva en los años 80, empezó el Instituto, posteriormente se la ha atribuido el Instituto Hidrográfico de la Marina como autoridad hidrológica nacional y que en colaboración con el IEO y con el IGME pues estamos terminando de hacer la batimetría de alta resolución de toda la zona económica exclusiva. Quedan pocos huecos ya por cubrir y es un proyecto muy importante y muy ambicioso. Radiales oceanográficas que empezaron en los años 80, son estas que veis aquí. En cada uno de estos puntos se visitan periódicamente, mensualmente o trimestralmente o semestralmente, según los casos, y se miden con las mismas metodologías, las mismas variables oceanográficas, con lo cual hay registros que ya nos han permitido pues, ver cómo han evolucionado determinadas variables indicadoras de cambio climático, pues, por ejemplo, en el Mediterráneo o en el Golfo de Vizcaya. Registro continuo en buques. Con nuestros barcos, a medida que van navegando, van registrando automáticamente una serie de variables oceanográficas y meteorológicas que están puestas a disposición, por cierto, ya en la página web. Participamos en la red Argo, de perfiladores Argo. Tenemos una boya oceanográfica al norte de Santander, la Augusto González Linares, fija, a la cual vamos añadiendo sensores. Tenemos distintos fondeos y hacemos misiones de glider en colaboración con Plocan o con SOCIP, fundamentalmente en la zona de Canarias. Y tenemos una serie de bases de datos temáticas establecidas en los servidores de Madrid que intentamos... Esto no contará en el tiempo, ¿no? Este lapso. Bueno, ¿y qué seguimos haciendo después de 100 años? Pues seguimos, como es lógico, con nuestra línea de investigación en pesquerías. Esto es una de las funciones fundamentales que tiene encomendadas el Instituto
Y en este campo pues hacemos el seguimiento de todos los recursos pesqueros que son explotados por las flotas españolas y europeas en cualquier. Nuestra flota, como les decía, pues faena en todos los mares del mundo, desde el Ártico hasta el Antártico, y en el Índico, el Pacífico, el Atlántico, Mediterráneo. Todos estos, pues hay que seguir el estado de los recursos y hacer recomendaciones de gestión en el marco de organizaciones internacionales, y todo este trabajo pues lo hacen nuestros investigadores de los distintos centros oceanográficos, dependiendo más o menos de su área de influencia, y anualmente. Esto es un trabajo enorme, que no está, yo creo, ni reconocido y mucho menos pagado, pero vamos, a eso tampoco aspiramos. Últimamente el trabajo además se está centrando en lo que se llama la gestión, la aproximación ecosistémica para la gestión de las pesquerías. Perdón, no me salía la palabra. Esto quiere decir que la pesca pues, es una actividad que se ejerce en el marco del ecosistema y que tiene unas consecuencias sobre el ecosistema, y que la gestión no debe hacerse mirando exclusivamente cuál es el estado de cada población explotada, sino el conjunto del ecosistema. Conceptualmente está muy bien, en la práctica es complejísimo, y en las organizaciones internacionales en las que se discute o se encuentran estas aproximaciones, pues no se llegan a conclusiones, digamos, convergentes de momento. En acuicultura, como le dijimos, pues lo que se trataba al principio era poner en disposición de un sector productivo que no existía en España, si no creo mal, salvo los marisqueros aquí en Galicia, pues una industria o una actividad. Para eso se crearon una serie de plantas de cultivos en el instituto, y se empezó sobre todo a trabajar con lo que llamamos la domesticación de especies, ¿no? Es adaptarlas a su cultivo en cautividad, a su cría en cautividad. Trabajamos mucho en aquella época en dorada, en lubina, rodaballo, otras nuevas especies que fueron apareciendo, sobre todo en Canarias, el bocinegro, el besugo, etcétera. Muchos de estos cultivos, lo último yo creo que fue el lenguado ahí en Santander, los estuvo trabajando. Todos estos cultivos pues están ya puestos a disposición de la industria desde hace años, con nuestros conocimientos, y seguimos trabajando en nuevas especies, de algunas de las cuales creo que les hablarán hoy. Del atún rojo, cuando empezó a ser un problema, el estado de sus poblaciones. El pulpo, que es una especie muy interesante para nosotros, muy importante en el mercado español, del cual estaba abastecido en las pesquerías que había antiguamente en el Sáhara Occidental y en Mauritania. El acceso de los barcos de pesca de los cefalopoderos españoles ha sido cortado en los últimos acuerdos, y entonces pues desde hace ya años empeñamos en intentar conseguir el ciclo biológico completo en cautividad del pulpo. Hay dos grupos que llevan desde entonces trabajando en paralelo y coordinadamente, creo, en Canarias y en Vigo, y que parece que finalmente, después de muchos esfuerzos, pues están llegando a resultados más que satisfactorios, y esperemos que se confirmen. Genética, la biología molecular, es algo que ha entrado en nuestros equipos de investigación, fundamentalmente en los últimos años, donde se han incorporado al instituto pues gente como Monse y otros que trabajan en esta línea. La alimentación siempre nos ha preocupado, el intentar ver distintas fuentes de producción de alimentos. Hemos trabajado pues con las plantas productoras de microalgas en un plané que tuvimos hace unos años, un proyecto del plané, y con empresas como Scretin creo que hemos tenido también algún proyecto sobre alimentación. Las patologías en la condición, y últimamente lo que es muy importante es el impacto ambiental de la acuicultura que puede producir la actividad acuicultora. Esto nos preocupa bastante porque una de las prioridades de crecimiento azul para la Unión Europea es la acuicultura offshore.
Es importante, pues, entonces tener en consideración todas estas cuestiones. Lo que es oceanografía, últimamente está muy dirigida a dar respuesta a la Directiva Marco Estrategias Marinas. Esta directiva lo que obliga es hacer el seguimiento de unas 62 variables ambientales oceanográficas divididas en 11 descriptores. Los descriptores son de biodiversidad, en fin, hay todo una variedad enorme, algunos muy novedosos, como pueden ser las basuras marinas, que os hablarán luego de una parte del problema, que son los microplásticos, también el ruido submarino, y estamos pues empezando a trabajar pues muy intensamente. Hace 2 semanas, 3 semanas, hubo un acuerdo Consejo de Ministros para firmar una encomienda al Instituto para hacer el seguimiento de las estrategias marinas en los próximos 4 o 5 años, creo. Ya hemos consumido 1 año, con lo cual creo que nos quedan 5 o 6. Geología, que como os decía, se ha convertido en una disciplina muy importante, porque toda la cartografía, la batimetría es una capa base fundamental para luego todo lo que tiene que ver con los estudios de hábitats, sobre todo. El proyecto ZE que les hablé antes de la batimetría de alta resolución de la zona económica exclusiva. Aquí veis un ejemplo del tipo de producto que sale de este proyecto, un modelo digital del terreno, que es de la zona de las Baleares y la costa levantina. Sedimentología, y sobre todo lo que estamos trabajando últimamente mucho es en la modelización de geohábitats, para luego poder hacer modelización de hábitats en todo lo que se refiere a las áreas marinas protegidas. Sabéis que para el año 2020, otra vez el año mágico, el 10% de los mares europeos tienen que estar protegidos. España hace unos años pues solo disponía de un área marina protegida al norte, que es el Cachucho, que por cierto se había declarado como tal gracias a unos estudios que hicimos allí, no dirigidos específicamente a ello al principio, sino para resolver el problema del tren de bolos. ¿Sabéis? Los barcos llevaban para pescar ahí un tren de bolos que destrozaban todos los fondos, y cuando llegamos allí para ver el efecto que estaba produciendo este tipo de pesca, pues nos dimos cuenta de que eso era un lugar maravilloso, con una diversidad biológica importantísima y además con especies amenazadas como corales de agua fría, etcétera. Y a partir de ahí iniciamos un proyecto de investigación que dio lugar a la creación del área marina protegida, el Cachucho, y que además sirvió al equipo de investigación para que le dieran el premio BBVA a la protección de la naturaleza, algo así. Ese trabajo se ha continuado y últimamente se han declarado 10 áreas marinas protegidas que ahora mismo son como ZECs, zona de especial conservación, y que está en fase de crear los planes de gestión para ser elevadas a LICS. Aquí fue el proyecto Indemares, que trabajamos en colaboración con otras instituciones, y nosotros nos encargaron pues el estudio del Cañón de Avilés, del Banco de Galicia, las chimeneas de Cádiz, el Seco de los Olivos, el Banco de la Concepción y el Banco de Amanay y Banqueta al sur de Fuerteventura. Y últimamente también el año pasado pues se publicó el Real Decreto de Planificación Espacial Marítima, que obligará en cada una de las demarcaciones marinas españolas pues el hacer una planificación espacial marítima. Esto, para entendernos, es como un plan de ordenación urbana en el mar. Hay ya tantos usos y se prevé el incremento del uso de los mares a unos niveles tan grandes que hay que empezar a ordenar el espacio. Para ello pues ya hemos tenido un proyecto aquí en la zona del Golfo de Cádiz en colaboración con Portugal, porque claro, esto requiere la concertación sobre todo entre países vecinos, las medidas de gestión, que fue como proyecto piloto muy interesante, que nos demostró la necesidad de toda esa información disponible y que todavía no está disponible, que pudiera aflorar. Y últimamente pues este año tenemos otro en el Golfo Lión, en la Macaronesia, en colaboración y en Cap Bretón, en la zona del Golfo de Vizcaya, en
la divisoria entre Francia y España. Pero además somos requeridos para accidentes. Este es el caso del Prestige, que conocéis muy bien. El más próximo en el tiempo que tenemos ha sido el de Oleg Nayodov en Las Palmas, al sur de Las Palmas, un pesquero soviético, un mercante soviético que se hundió cargado de crudo y que nos obligó a estar, uno de nuestros expertos se desplazó allí 2 meses, casi para hacer un seguimiento diario del asunto. Los desastres naturales, os pongo el caso del Hierro. Cuando la erupción del Hierro al sur de la Restinga, nadie se esperaba que el volcán fuera a emerger en agua, en mar, sino todo el mundo lo esperaba en tierra, y el plan de emergencia no estaba preparado para esta circunstancia, con lo cual nos llamaron y nos dijeron que mandáramos un barco, y mandamos el Ramón Margalef, que todavía estaba en pruebas de mar. Con menos de un mes de haber salido el astillero, estuvo allí 8 meses estudiando el proceso eruptivo, lo cual estuvo muy bien porque teníamos un buen conocimiento del área antes de la erupción volcánica, porque allí hay una reserva marina de pesca que hacíamos un seguimiento rutinario. Tuvimos la oportunidad de seguir el fenómeno eruptivo en tiempo real, y posteriormente, con varios proyectos del plan estatal de I+D+I, estamos haciendo el seguimiento post. Sentar. Muy interesante, y ha dado además lugar a varias publicaciones científicas en Nature. Otra cuestión en la que estamos implicados es en todo lo que tiene que ver con riesgos de tsunamis. Ahí estamos haciendo el seguimiento de las fallas del mar de Alborán. Sabéis que hace un par de años, el año pasado, hubo unos terremotos en Melilla y en Granada, Málaga, y eran debidos a una falla que fue descubierta ahora recientemente. Y también hacemos seguimiento de zonas de acumulación de sedimentos que puedan sufrir deslizamientos y a partir de esos deslizamientos generar los tsunamis. Esto no son modelos predictivos, pero sí son modelos de propagación, lo que estamos haciendo a partir de esta información, y por lo menos permite desarrollar planes de emergencia a partir de eso. Eso no quiere decir que seamos capaces de predecir los tsunamis de ninguna manera. Y creo que esto es el asunto de la zona económica exclusiva. Sabéis que hay naciones que están reclamando la extensión de sus aguas jurisdiccionales desde hace años, y entonces Naciones Unidas ha llegado por fin, o llegó hace unos años, a un acuerdo y a unos criterios por los cuales se permitiría el ampliar las zonas económicas exclusivas. Los países han puesto en marcha hacer estos estudios. En definitiva, básicamente lo que hay que demostrar es hasta dónde llega el efecto de la plataforma continental en el mar, buscar estos efectos o evidencias de la plataforma continental, y a partir de ahí diseñar unos planes de ampliación que tienen que ser aprobados en Naciones Unidas. España ya ha hecho esto en colaboración en la zona de Cantábrico y Noroeste, en colaboración con Francia, Irlanda, Reino Unido y Portugal, y ya han hecho una propuesta en Naciones Unidas que está en fase de aprobación. Y lo mismo ha hecho en Canarias, en la zona macaronesia, al oeste de las Islas Canarias. Esto ha supuesto muchos años y muchos esfuerzos de trabajo compartidos y coordinados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que también ha participado el IGME y universidades. Y lo más novedoso, y casi sin esperarlo, es que hemos sido requeridos por el Ministerio de Cultura hace unos años para ayudarles a localizar y a evaluar el estado del pecio Nuestra Señora Las Mercedes. Este es un pecio que está a 1.200 metros de profundidad, y entonces las técnicas clásicas de investigación de arqueología subacuática no son obviamente aplicables. Lo que hicimos fue adaptar
metodologías de investigación oceanográfica para la exploración e investigación arqueológica. Y bueno, resultó, pues la verdad que al mismo tiempo de exitosa, muy satisfactoria el trabajo conjunto de historiadores con oceanógrafos y técnicos. Y conseguimos, pues, como veis aquí, cartografiar todos los restos que quedan de Nuestra Señora de las Mercedes. Existe un sistema de información geográfica donde están perfectamente localizados cada uno de estos restos, recuperar algunos de ellos, como esta vajilla de plata, y el año pasado, ya en el Sarmiento Gamboa, pues logramos recuperar unas culebrinas que pesan 2,5 toneladas y que están ahora en el Museo Arqua. En estos momentos estamos haciendo otra campaña por toda la zona de la región de Murcia para localización de restos de pecios históricos allí. Y utilizando otra metodología distinta, como son las sondas multi-haz, trabajando en combinación con posicionamiento dinámico de los barcos y a 0,1 millas de velocidad el barco navegando. Ayer me mandaron una imagen al móvil y la verdad que es espectacular. Las imágenes que se pueden conseguir son casi como las de un sonar de barrido lateral. Ahora, la idea en esta campaña es poner a punto estas metodologías para trabajar en aguas más someras y luego hacer una exploración más extensa. Esto es otra encomienda, esas que les hablaba del Ministerio de Cultura, a la que no nos podemos negar. Algunos indicadores, nuestras publicaciones pues han mejorado notablemente en los últimos años, a pesar de la disminución de los investigadores, del número de investigadores. Seguimos haciendo tantos días de mar o más que en el pasado. Veis que la mayor parte de los que hacemos ahora son en buques de la Secretaría General de Pesca, en el momento que dimos de baja nuestro Cornide de Saavedra, pero que mantenemos una media de unos 500 días de mar dedicados exclusivamente a investigación pesquera, que vamos incrementando los trabajos que tienen que ver con las estrategias marinas y seguimiento de variables ambientales, y una cuestión que a mí personalmente me satisface, y es que hemos introducido en la actividad de nuestro barco actividades de docencia. Los barcos son medios de la Administración, tienen que estar a disposición de la Administración y fundamentalmente de la formación de los nuevos oceanógrafos. Tenemos convenios con universidades, campus de excelencia internacional, para que los estudiantes puedan participar en nuestras campañas o que el tiempo de nuestros barcos se dediquen a prácticas. Los informes de asesoramiento, que son tanto o más importantes que nuestras publicaciones científicas, se mantienen en el mismo orden de magnitud, unas 180, 190 informes por año, lo que nos solicitan. Son informes de mucha importancia, algunos de ellos, y ahí no están reflejados los informes colectivos. Y la cooperación, pues en España, lógicamente, tenemos con todos los organismos públicos de investigación, con la mayor parte de las universidades que tienen alguna componente marina, con las ICTS, las infraestructuras científicas técnicos singulares, no solo las marinas, como son PLOCAN y SOCIP, sino como otras, como son los centros de computación, con asociaciones profesionales, donde tenemos una relación muy antigua, muy lejana y muy próxima. Clúster marítimo español, de reciente creación y muy importante porque ahí engloba todos los sectores, tanto marítimos como marinos, y plataformas tecnológicas relacionadas con el mar. En Europa, todas las instituciones oceanográficas. En África, en Marruecos, el INRH, el INROP Mauritania, el CROT Senegal y el NIEDP en Guinea-Bissau son las que están vigentes ahora mismo. Y afirmar la red aquella de la que hablábamos al principio de la charla. En América, con México, República Dominicana, Brasil, Argentina, y también tenemos una red similar que es Invipesca, de investigadores pesqueros. Con República Dominicana es, yo creo que la relación más intensa a nivel institucional que tenemos actualmente. Se le está haciendo toda la cartografía y ahora mismo pues está trabajando en un proyecto de desarrollo y fomento pesquero en una región deprimida de República Dominicana.
Y luego programas en los que participamos, estos son coordinados por la FA, que son los Large Marine Ecosystem, y actualmente está en marcha la segunda fase del gran ecosistema marino, la Corriente de Canarias, que lidera la FAO y que participamos sobre todo desde el centro de Canarias. Las organizaciones internacionales, lo que os decía antes de las organizaciones internacionales de pesca, son todas estas que veis aquí, las que hay en el mundo, y prácticamente en todas ellas tenemos representación de nuestros investigadores. Científicas como ICER, SIEMS, el European Marine Board o POGO, una institución, una organización para la observación del océano global, estas RFMOs, las organizaciones regionales de pesca, y también, y más recientemente, con otras organizaciones ambientales como son OSPAR, del convenio Oslo-París, o MEDPOL, del convenio Barcelona, más dedicadas. Serán seguramente actores fundamentales en la implementación de las estrategias marinas. Por supuesto que tenemos muchas necesidades, muchos problemas que intentamos ir resolviendo, medios humanos suficientes y cualificados. Esto no es exclusivo del Instituto, esto es un problema que creo que tenemos todas las instituciones, incluida la universidad. La adecuación de nuestras estructuras funcionales a los tiempos modernos, sorprendentemente algo bastante complicado. Una mayor agilidad administrativa, de la que habréis oído hablar y habréis sufrido seguramente. Una mayor colaboración y coordinación. A mí me parece que esto es un aspecto fundamental en la que tenemos que trabajar, de verdad. Si no, no seremos capaces de hacer todo lo que tenemos que hacer. Y no me refiero como instituto, sino como comunidad científica marina. La mejora y consolidación de nuestros sistemas de información. Ahora mismo son sistemas de información ni continuos ni sinópticos, con lo cual debemos aspirar a eso, a estar observando permanentemente el océano. El acceso y uso compartido de la información para la explotación de todos estos datos que están acumulados, y no me refiero exclusivamente al Instituto Español de Oceanografía, sino en muchos equipos de investigación. Por supuesto, eso nos obligará a tener una mejor capacidad de cálculo y ser capaces de llegar a desarrollar modelos más sofisticados. El acoplamiento de los modelos atmosféricos con los modelos oceánicos es un reto pendiente, yo creo, de la comunidad científica. Y en lo marino, el acoplamiento de los modelos oceánicos con los modelos biológicos también es un reto. Si somos capaces de hacer predicciones sobre distribuciones y abundancias, etcétera, pues sería algo maravilloso. El desarrollo tecnológico, todo esto no sería posible si no damos el salto tecnológico, y aquí no solo hay una oportunidad para la comunidad científica, sino también para la industria. Es decir, nosotros tenemos unas necesidades, sabemos lo que queremos y tenemos unas industrias que seguramente son capaces de hacer estos desarrollos. Hoy en día estamos en manos de unas cuantas empresas dedicadas a esto, y lo que necesitamos son otro tipo de sensores más baratos que nos permitan llegar a esa observación global. Y por último, la integración del conocimiento, y no me refiero solo a la integración del conocimiento sectorial, estamos hablando de integración de conocimiento global. Estamos viendo pues lo que somos capaces de hacer si aplicamos nuestras metodologías a la arqueología subacuática, pero un problema fundamental es que la sostenibilidad está basada en 3 pilares: el ambiental, el social y el económico, y debemos aspirar a la integración de estas 3 disciplinas. Bueno, ¿cómo lo pretendemos conseguir? Tenemos un plan estratégico que vamos desarrollando en la medida de nuestras posibilidades y que se centra en todos y cada uno de estos aspectos de forma general. Esperamos pues que el futuro sea más propicio y que consigamos pues cumplir en tiempo y forma con este plan estratégico, que creo que ya no funciona tampoco esto.
Y bueno, creo que con esto he terminado. Perdonad que me haya alargado más de la cuenta y muchísimas gracias. Por supuesto, con agradecimiento a todos los que han aportado, sin saberlo, a esta charla y a vosotros por vuestra paciencia y atención.